Buenas noches, ingenieras. Estamos realizando aquí la presentación correspondiente al trabajo de cimentaciones. Estamos haciendo un diseño de cimentación superficial basado en la normatividad utilizada en SR10. A continuación va a presentar el ingeniero César acerca de lo que hicimos en el trabajo. Dale, Buenas hermano. noches, ingeniera. A continuación le presentaré un breve resumen de lo que se planteó en el trabajo, que el informe consta de unos resultados de unos estudios técnicos en un terreno en el cual se ejecutará una construcción o edificación de 3 pisos con sótano, y la cual nos basamos los parámetros por la norma NSR10, que es el Reglamento Colombiano de Construcción de Sismo Resistente, para así conocer la caracterización de los suelos y propiedades de resistencia. Y finalmente se diseña la cimentación que permitirá la transmisión de carga de la estructura al suelo subyacente, cumpliendo lo establecido en la norma y teniendo en cuenta sus objetivos de funcionalidad, estabilidad y seguridad. Tenemos unos objetivos. Como objetivo general sería realizar el diseño de las cimentaciones para la estructura con sistema porticado de 3 pisos de altura, con sótano, cumpliendo con los parámetros establecidos en la NSR10. Como objetivo específico, determinar parámetros del suelo, ángulo de fricción interna, cohesión y resistencia, determinar los perfiles estratigráficos, hallar la capacidad portante del suelo de base de fundación y determinar las dimensiones de las zapatas y su factor de seguridad correspondiente. Las características del proyecto: el proyecto se llevó a cabo aquí en Valledupar, en el departamento del Cesar. Este se encuentra proyectado para un uso comercial minorista, debido a que se estima que allí se ubicará una repostería. La estructura posee un sistema estructural aporticado, el cual está comprendido por 3 pisos de altura y un sótano con un área de 459,67 metros cuadrados. Los trabajos de campo fueron tomas de muestras, con ensayos de SPT en 4 sondeos entre 2 y 8 metros, ensayo realizado con la penetración estándar, también SPT. Se mide la resistencia a penetración del terreno mediante la inca dinámica de un sacamuestra, que tiene una forma normalizada. El sacamuestra de Inca de 45 centímetros en el fondo, de una profundización mediante golpes de masa de 63,5 kilogramos, que cae de 76 centímetros de altura en SPT y rechazo. Los trabajos de laboratorio, determinación de laboratorio de contenido de agua, humedad, de muestra de sal de roca y mezcla de suelo, agregados por la norma INVIT, 22-3, la determinación de los tamaños de la partícula de los suelos, determinación del límite líquido de los suelos y límite plástico, índice de plasticidad de los suelos, con sus respectivas normas correspondientes. Tenemos lo que es la hidrología de la localización, como eran las fuentes subterráneas. Los sondeos realizados arrojaron los siguientes datos para el nivel freático de la zona. En nuestro caso, teníamos 4 sondeos, como ya lo dije respectivamente. El sondeo 1 encontramos nivel freático a 5,5 metros, el sondeo 2 a 6,2 metros y el 3 y el 4 no contaban con nivel freático. Aquí está la estratigrafía de los suelos. En el primer suelo, o en el primer sondeo, se tomaron 6 tipos de muestras con sus respectivas profundidades, su límite líquido, plástico, índice de plasticidad y su caracterización de suelo de acuerdo a ASTO y USC. Y a cada una se le realizó su respectiva granulometría. Lo mismo con el sondeo número 2, pero acá eran 8 muestras, también su respectiva granulometría, caracterización de suelo y límite. El sondeo número 3, que en este caso fueron 4 tipos de muestras, perdón, con su respectiva granulometría, límite y clasificación de suelo según ASTO y OSC. La caracterización del sondeo número 4, con su respectiva granulometría, también los límites y la clasificación de suelo, y sí, por ASTO y USC. Aquí tenemos los perfiles, cada uno con sus profundidades y la clasificación de los suelos.
El perfil número 2 también, que eran 8 tipos de muestras que se tomaron en el sondeo en el perfil 2, el perfil número 3, que en el cual es el que nos basamos, el que nos sirve para la construcción, nos basamos según los datos que nos arrojó, era como el mejor, y el perfil número 4, que muy poco cumple porque no corresponde a las, ¿cómo le diría? A los parámetros que nos rige la norma, a la tipo de sondeo, la cantidad. Y aquí el compañero Lano ya nos va a hablar sobre los ángulos de fricción. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha, César? Sí, sí. Ok, bueno, buenas noches, ingeniera. Acá tenemos la tabla de los cálculos de ángulos de fricción. Esta tabla calcula todos los ángulos de fricción basado en dos fórmulas que nos facilitaron, una es Schmeichel, que nos facilitaron a nosotros pues la aproximación más exacta para los ángulos de fricción. Prosigue, César, la siguiente diapositiva, por favor. Acá vamos a seguir entonces nosotros con lo que es la capacidad portante. En la capacidad portante, nosotros tenemos la selección del suelo de base de fundación o SBF. A partir de los perfiles, de los perfiles estratigráficos, nosotros podemos afirmar que idealmente el suelo escogido debería ser el suelo con mayor fracción granular entre la zona 2 y 3 metros de profundidad, debido a que se esperaría que por su contextura presente una mayor capacidad de soporte, una mayor capacidad portante. Pero debido a la necesidad de construir un sótano, se estima la profundidad que esta debería de ser mayor. Por esta razón se ha escogido una profundidad de 4.5 metros. Esta se caracteriza por poseer suelos netamente granulares con una fracción fina, la cual no presenta un comportamiento plástico considerable. Valores de índice de plasticidad menores a 15 en los sondeos 1 y 2 y una ausencia de plasticidad en todos los demás. Por lo cual no se esperan cambios volumétricos que puedan afectar esta estructura. Para el cálculo de la capacidad portante se ha escogido el uso de las propiedades presentadas por el suelo en sondeo número 3, debido a que este posee el menor ángulo de fricción y menor peso específico en comparación con los demás suelos a la profundidad que nosotros escogimos. Se pudo haber escogido las propiedades de los suelos de sondeo número 1 o también del número 2, pero debido a las propiedades hidrológicas, sí, de la zona se determinó que se da la presencia de agua a mayor profundidad que la escogida. Por esta razón, que ha determinado que se presentarían cambios volumétricos debido a la ausencia del contacto que tendríamos con nosotros con el agua. Para hallar la capacidad portante, nosotros necesitamos calcular todo lo que tiene que ver con las variables de capacidad portante, ingeniera. También con los temas de sobrecarga del suelo y también a través de la ecuación de la capacidad portante, nosotros presentamos todo lo que es, por lo menos, la función de la base, o sea, la cual presentará variaciones dependiendo de la cantidad de carga que reciba cada una de las zapatas que nosotros vamos a conformar dentro de nuestra estructura. Los cálculos, Manny, pasa a la siguiente, por favor. La siguiente, ya solo dije, mi hermano. Vale, la siguiente, por favor. A lo que tiene que ver con los cálculos de las cargas y de diseño de la cimentación. La anterior a esa. La anterior a esa, mi hermano. Siguiente, por favor. Disculpe, ingeniera. La siguiente, por favor. Bueno, los cálculos de la carga. Manera, los cálculos, pues, de las cargas y el diseño de la cimentación, pues aquí nosotros vamos a evaluar todo lo que tiene que ver con el tema de las cargas que se van a aplicar dentro de cada una de las estructuras que nosotros vamos a diseñar como cimentación. Entonces, estas cargas aplicadas nosotros las evaluamos dependiendo de la siguiente fórmula: Q por A por N, donde Q es la combinación de todas las cargas CB más CM, o sea, todo lo que tiene que ver con las cargas vivas y las cargas muertas que se vayan a aplicar en nuestra estructura. También el A, que obviamente representa todo el área aferente de la columna, y el N, que corresponde al número de entrepisos de la edificación. En cada columna se aplica una carga diferente, eso lo sabemos, puesto que el área aferente que reside de cada columna varía dependiendo de la geometría de nuestra losa. El cálculo de Q lo hacemos nosotros de la siguiente forma. Hacemos una combinación de carga a partir de los valores de la carga viva y de la carga muerta indicados en la norma NSR10 o en la norma sismoresistente, según el uso
de que nosotros vayamos a estimar o a diseñar o a disponer nuestra edificación. La edificación está destinada para un uso minorista en este caso, por lo cual las cargas se estipulan de la siguiente manera. Para las cargas vivas se tomó la carga para comercio minorista correspondiente a cargas vivas con un CB de 5 kilonewton metros cuadrados. Para la carga muerta se tomó las cargas para comercio correspondientes a exhibición y venta de mercancías. Además se estima las cargas de la losa adoptando una losa maciza con 30 centímetros de espesor. Nos pareció suficiente. Con respecto, puedes seguir a la siguiente, mi hermano. Con respecto nosotros a las áreas aferentes, pues tenemos entonces la distribución de las columnas, que la distribución de las columnas aquí determina el área aferente a cargo de esta. De esta manera, la geometría de la planta corresponde a las líneas puntadas representando las divisiones correspondientes de secciones de la planta para calcular el área aferente en cada una de nuestras columnas. Todas estas líneas puntadas que se ven acá en nosotros en rojo. Entonces, ahí nosotros tenemos que evaluar cosas como la fórmula que estamos aquí proyectando en pantalla, que tiene que ver con el tema del esfuerzo aplicado, también el factor de seguridad. Y entonces, bueno, en el esfuerzo aplicado se presenta una función de las dimensiones y la carga recibida por cada una de las zapatas en este sentido, perdón, es calculado con la siguiente ecuación, que es P sobre B por L. Entonces, para el factor de seguridad, bien les decía yo, de que por la normatividad, este debe ser como mínimo 3, como mínimo, este valor es adimensional, o sea, como mínimo debe ser 3, que más adelante vamos a mostrar que cada uno de esos valores a nosotros nos dio superior a 3 en una tabla que vamos a mostrar posterior a este. Pasa, ingeniero. Bueno, acá podemos ver entonces nosotros en la siguiente tabla que todos los factores de seguridad a nosotros nos dieron mayor a 3. Como mínimo tendrían que darnos 3. Hay unos que otros que están en 3, pero como mínimo deberían de estar en 3 para cumplir con el factor de seguridad correspondiente. Así como cada uno de los cálculos de P o de la fuerza que van a sufrir cada una de nuestras estructuras que vamos a diseñar para soportar esa edificación. Aquí los tenemos todos los cálculos de P. ¿Puedes proseguir, César, por favor? Bueno, acá los dejo a continuación con algo que le va a exponer el ingeniero César, compañero César, acá, de lo que tiene que ver con el grupo de las zapatas. Dale, César. Bueno, ingeniera, como respectivamente sabemos que las zapatas van a ser del mismo tamaño, entonces eh, van a tener la misma base y misma longitud, misma altura. Entonces aquí lo que se hace es que se agrupan las columnas que tienen esas mismas dimensiones, como en el caso de las de 2,2 tendríamos que es la A1, A2, B1, B2, las de 2 sería A3, B3, C1, D1 y así sucesivamente siguen los grupos de acuerdo a las dimensiones de cada zapata. Bueno, yo prosigo con lo que tiene que ver con lo que es el análisis y conclusiones de nuestro trabajo. Bueno, se ha adoptado un nivel de desplante a una profundidad de 4.5 metros, que ya lo dijimos anteriormente. Esto debido a que los requerimientos del proyecto tienen lo que es la inclusión de un sótano, ¿cierto? Entonces, cabe resaltar que el diseño se realizó adoptando como suelo base una fundación correspondiente al sondeo número 3, debido a que este posee menores valores en las características de peso específico y ángulo de fricción, además de la ausencia de cohesión, por lo cual se espera que al darse el cumplimiento del factor de seguridad de este tipo de suelo, se cumpla de la misma manera en aquellos suelos con mejores propiedades. El cálculo de las cargas se estimó de manera básica. Esto porque no se tienen las especificaciones para cada uno de los elementos de las estructuras que lleva la edificación, como temas de mamposterías o acabados y entre otros. Entonces, las dimensiones de la zapata nosotros las calculamos sin tener en cuenta el proceso constructivo. En el caso de ser construida y esta, pues en el caso de que al construirla se torne un poco trabajoso, pues se recomienda reajustar las dimensiones manteniendo el cumplimiento de todo lo que tiene que ver en torno al tema de factor de seguridad, ingeniera. Entonces, pues ya aquí nosotros, mi hermano, pues ingeniera, terminamos acá lo que tiene que ver con el tema de nosotros y con la sustentación. Y muchas gracias, ingeniera, que pase pues, feliz noche. Y muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera, que esté bien.